Listo. Aquí buscándome el, el punto. ¿Me oyen bien ahí? Bueno, Dios les bendiga. Hoy quiero compartirles una palabra que ha estado en mi corazón a causa de todo lo que estamos viendo alrededor. Hace un tiempo Dios nos viene hablando de la cultura del reino, ¿verdad? Y lo hablamos el año pasado, pero yo hoy quiero hablarles de la batalla cultural. Creo que es un término que quizás hemos estado escuchando mucho en medios de comunicación, en redes sociales, pero vamos a verla desde un contexto espiritual para entender que, ay, les voy a pedir algo para no echar, ¿sí? ¿Se quieren ubicar acá, amor? Puede ser hacia atrás con tu prima, ¿sí? Gracias, Dios las bendiga. Entonces, esa batalla cultural, pero entendida como una batalla espiritual. Y es que recordemos, todos los asuntos de un hijo de Dios son asuntos espirituales. Cuando nosotros trivializamos o minimizamos esas cosas, es cuando pasamos desapercibido, las circunstancias pasan por delante nuestro, afectan nuestra vida, nuestra familia, nuestra nación, y no nos hemos dado cuenta porque no nos apercibimos de que esa batalla cultural de la que el mundo viene hablando es realmente para nosotros una batalla espiritual. Entonces, quiero que empecemos a hablar de algunos conceptos, son significados de diccionario, pero para que nos pongamos en contexto de a qué se refiere esa batalla cultural, qué es la cultura. Entonces, mire lo que es la cultura y vayamos pensando por qué les estoy diciendo, y es así, que la batalla cultural es realmente una batalla espiritual. Mire lo que es cultura. Es el conjunto de conocimientos, creencias, arte, moral, leyes, costumbres y hábitos que adquiere un ser humano como miembro de una sociedad. Es todo aquello que caracteriza a un grupo social y moldea la forma en que sus integrantes entienden, interactúan y responden al mundo. Esto es en el diccionario qué significa cultura. Y mire lo que dice el diccionario que abarca la cultura. Abarca elementos tangibles e intangibles. Tangibles, la arquitectura, el vestuario, la gastronomía, la tecnología, el arte, pero intangibles, el idioma, las tradiciones, las normas de comportamiento, las creencias religiosas, los valores morales y los sistemas de organización social. Mire que empecemos a ver por ahí que la cultura también abarca las creencias religiosas y los valores morales que nos definen como sociedad. Entonces nosotros vamos viendo y extrayendo que aún en un significado de un diccionario empezamos a ver que se trata de un asunto espiritual. ¿Y qué es la batalla cultural o guerra cultural? Que nosotros la estamos entendiendo como hijos de Dios como una batalla espiritual. Miren lo que es y lo que significa. Es el enfrentamiento ideológico dentro de una sociedad, o sea que por eso se llama batalla, es una confrontación. Dice, para determinar, ¿qué quiere determinar la batalla cultural? ¿Cuáles son los valores, las creencias, las costumbres y las normas que van a prevalecer? Mire que esto no es tan liviano, tan trivial, no, es algo muy importante y es en lo que estamos nosotros en este momento inmersos y tenemos que entender que esto es un asunto espiritual. Es el enfrentamiento ideológico para determinar valores, creencias, costumbres y normas que han de prevalecer. O sea, prevalecen unas u otras. Es una lucha por el dominio del sentido común, es decir, por moldear la opinión pública y las ideas que la gente asume como naturales sin cuestionar. ¿No les parece supremamente profundo? O sea, es la lucha para saber qué es aquello que va a moldear la opinión pública y las ideas que la gente dice, ah, sí, eso es lo normal, es lo natural. Pero mire que esa batalla la vamos a ver que va afectando muchos ámbitos de nuestra sociedad porque sabe que finalmente va a ganar el que prevalezca, ¿sí? Y entonces, como dice ahí, la gente va a asumir como natural, sin cuestionar lo que se haya aceptado como la cultura predominante, en este caso estamos hablando de nuestra sociedad, de nuestra nación y aún del mundo. ¿Dónde tiene su origen esa batalla cultural? Miren dónde inició, el término, dónde se acuñó y de por qué se viene hablando de la batalla cultural. ¿Cómo les parece que estudiando viene un pensador marxista?
Él fue el que acuñó el término de la batalla cultural. Se llama Antonio Gramsci y mire lo que dice. Se lo voy a leer textual. Dice, él argumentaba que para que un proyecto político triunfe, primero debe lograr la hegemonía cultural, influir en el arte, la educación, los medios y la religión antes de llegar al poder político o económico. Y yo recuerdo, y no he podido volver a encontrar, que pesar que no lo grabé en mi computador, una reunión del, creo que era, no sé si era el grupo de Puebla, estaban unidos todos los gobiernos de izquierda de Sudamérica. Recuerdo que ahí estaba Piedad Córdoba, estaba Maduro, las personas que uno pues logró recordar en el video, y decían algo muy, muy importante respecto a esto. Decían, para este tiempo la batalla tiene que ser espiritual, y hablaban, y recuerdo en ese video, de influenciar en las artes, de influenciar en la educación, para llegar a convencer a las personas de sus ideologías. O sea, esto es algo tremendo, ¿no? Entonces mira lo que dice, ¿cómo se desarrolla esa batalla cultural? Estoy hablando de cómo nació el nombre, cómo se acuñó y a qué se refiere, o sea, esto está en los libros de historia, a quién se le atribuye. Mira lo que dice, que cómo la deben desarrollar, o sea, eso hay un plan hecho. Dice, se debe desarrollar a través, los campos de batalla principales son, esto no es un texto cristiano, o sea, quiero que nos contextualicemos para poder ver qué hay detrás. Nosotros como hijos de Dios siempre tenemos que ver qué hay detrás. Entonces dice, los campos de batalla principales que fueron definidos por ellos son educación, lo que se enseña en las escuelas y en las universidades. Vaya pensando lo que estamos viendo a nuestro alrededor. Aquí hay educadores, entonces empecemos a pensar, o sea, que esto obedece a un plan. Entretenimiento y medios es el otro campo de batalla, cine, literatura, música y redes sociales. Siguiente campo de batalla, instituciones sociales, estructura familiar, religión y tradiciones. Mira eso tan profundo, o sea, ¿hacia qué va esa batalla? Acuerden, ¿cuáles son las normas que van a prevalecer las creencias? Y que me parece supremamente determinante, el lenguaje. Estos son los 4 campos de batalla principales que fueron determinados para dar esa batalla cultural. El lenguaje, dice aquí, entendiendo como la creación de narrativas y el uso de símbolos. Y yo creo que es un término que hemos estado escuchando mucho y habla de narrativas. ¿Qué estamos oyendo? ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué es lo que nosotros oímos y terminamos convenciéndonos y cediendo a una cantidad de información que no es cierta? Pero que son esas mentiras que de tanto repetirse la gente asume como normales, lo que acabábamos de ver, que lo que se quiere es que llegue la sociedad en general a asumirlo como algo natural y normal, no porque sea verdad, no porque sea bueno, sino porque se asumió. Miren lo delicado de todo esto que estamos viviendo y en lo que estamos inmersos, en lo que estamos cayendo muchos de nosotros, y en la medida en que más consumimos información y más consumimos información, o sea, es un bombardeo a nuestra mente, a nuestro corazón, que nos lleva a estar confundidos. Ahora vamos a ver qué hay detrás de todo esto. Hoy quiero hablarles de 2 en especial que quiero que ahondemos. Después vamos a hablar de otras. Quiero hablar del lenguaje, porque esto es, o sea, el lenguaje como ese campo de batalla de la batalla cultural, que sabemos que es espiritual. ¿Y qué quiero contarles de ese lenguaje? El lenguaje que está siendo utilizado en esta batalla espiritual, llamada batalla cultural, es un lenguaje que engaña o distorsiona la verdad. Sí, recuerden que el engaño lleva una dosis de verdad, envuelto en una gran cantidad de mentiras, que la gente asume, y nuestro cerebro funciona así, como que coge con lo que se identifica y de pronto no mira o no escucha con atención el resto de la información, pero cogió algo con lo que está de acuerdo. Entonces engaña, distorsiona la verdad. Y es que esto no es nuevo. Entonces vámonos al plano espiritual, pero ya en todo lo que leímos estamos viendo que es profundamente espiritual. O sea, eso no es algo que se le ocurrió a un grupo ideológico, es algo profundamente espiritual. Entonces, ¿quién es el primer engañador a través del lenguaje? Satanás, desde la misma creación, desde el Edén mismo. Él hizo una propuesta perversa disfrazada de una pregunta inocente, y así llega muchas veces el enemigo a nuestras vidas, a través de esas dudas que siembra en nuestra mente, de esas supuestas preguntas inocentes, llega detrás una propuesta perversa. ¿Cómo lo hizo? Está en Génesis 3:1. La serpiente preguntó, ¿con qué Dios les ha dicho? O sea, esa pregunta que parece inocente, uno dice, no, pero es que él está diciendo que Dios les dijo, pero lo que sigue después, no coman de todo árbol del huerto.
O sea, ahí tergiversó, eso no era lo que Dios había dicho. Dios no había dicho no coman de todo árbol del huerto. Dios había dicho otra cosa. Pero esa propuesta perversa que venía estaba disfrazada en una pregunta inocente. Y ese es el punto en que en esta batalla espiritual llamada batalla cultural, el lenguaje tiene un papel muy importante en estos tiempos. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que darnos cuenta y ser apercibidos de lo que está pasando. Dice, en el jardín fue la serpiente la que plantó la primera semilla de duda en el mundo. ¿Por medio de qué? De una propuesta perversa disfrazada de una simple pregunta inocente. Y eso pasa muy a menudo. Entonces, todas esas dudas que el enemigo viene, ay, Dios, con que Dios te prometió tal cosa, pero mira, no te ha cumplido. Y la propuesta que sigue es, ¿por qué no haces esto? Ah, con que la gente ha dicho que si fornican, la paga del pecado es muerte. Mentira, disfrute la vida mientras pueda. O sea, siempre vienen esas dudas como esos dardos a nuestra mente, porque Él es el engañador. La Biblia dice que Él es mentiroso, padre de mentira, homicida. Entonces vienen las dudas y detrás, inmediatamente la propuesta perversa. Entonces ahora vamos a ver cuál era. Él le hizo una supuesta promesa poderosa, que es lo que pasa con el lenguaje que se está utilizando de la misma manera, porque el promotor de esto es el mismo Satanás. Es un lenguaje engañador y mentiroso donde hace supuestamente poderosas promesas, pero realmente son mentiras perversas. ¿Por qué perversas? Porque pervierten la verdad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa a continuación después de que él le hace la pregunta, le genera la duda y le dice una mentira? Dios no le había dicho que no comieran de todos, no, les había dicho que comieran de todos menos de ese. Dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comerán de él, ni lo tocarán para que no mueran. O sea, ella aclaró, Dios había dicho otra cosa, había dicho que era de ese, y les había dicho cuál era la consecuencia, que morirían. Pero mire lo que la serpiente le responde a la mujer, ciertamente no morirán. Pues Dios sabe, o sea, ahí mintió. Pues Dios sabe, pero le hizo una promesa poderosa que le llevó a Eva en este caso, y es lo que hace con nosotros trabajándonos nuestra mente. Pues Dios sabe que el día que de él coman serán abiertos sus ojos y serán como Dios. Esa es la promesa poderosa, conociendo el bien y el mal. ¿Qué pasa cuando nosotros con ese lenguaje manipulador, engañador en muchas áreas de nuestra vida, o sea, creemos en esa perversa mentira, que lo que sigue a continuación es lo que le pasó a Eva? Dice, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, pues ya sabemos lo que pasó. Lo comió, lo dio a Adán y fue la caída del hombre porque desobedecieron a Dios, ya vieron que estaban desnudos, ya perdieron su comunión con Dios. Pero ¿qué pasa aquí? Que se hace deseable. Dice, y fue deseable y fue agradable. Ellos lo habían visto todos los días, estaba en medio del huerto. Tenía una instrucción de Dios, de manera que ya era obedecerle a Dios, ¿verdad? Que es lo que debemos hacer nosotros en nuestra vida, obedecer a Dios. Pero cuando el enemigo empieza a trabajar en nuestras mentes a través de ese lenguaje engañoso que está utilizando de muchas maneras hoy en día, llega la duda. Y la duda empieza a que nosotros dudemos incluso del amor de Dios, de su cuidado paterno, de que Él es un Dios fiel y verdadero. Entonces no, de pronto eso no es tan malo, de pronto simplemente esta no es la consecuencia, la paga del pecado no es muerte. Ay, yo estoy joven, puedo disfrutar, disfrutemos ahora que después nos vamos a morir. O sea, todas esas frases que acuña el mundo, pero ¿qué hace? Que entonces el pecado se haga deseable a nuestros ojos y entonces caemos en el engaño. ¿Qué más nos dice? Ya sabemos que entonces desde el principio Satanás es el principal engañador. Pero ¿qué nos dice la Biblia acerca de la lengua, que es aquella a través de la cual se da el lenguaje? Dice en Santiago 3 del 5 al 6 que es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Dice que lo compara con algo que puede lograr un incendio, o sea, que generando un pequeño fuego incendia un gran bosque. Dice, la lengua es como un fuego, es un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo, es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Mire cómo Dios se refiere a través de Santiago a nuestra lengua, o sea, una lengua que no está rendida al Señor. O sea, donde nosotros no hablamos, ¿qué dice la palabra que hablemos? Lo bueno, lo santo, que hablemos en himnos. ¿Por qué dice eso? Porque es un lenguaje que se refiere de gratitud, de alabanza, de obediencia. Un lenguaje dice que hablen lo bueno, lo puro, también otro
parte de la Biblia dice que no hablen palabras oeces. O sea, Dios da unas instrucciones claras porque Él sabe lo que nosotros necesitamos, pero también nos describe que la lengua contamina todo nuestro cuerpo y que el mismo infierno la incendia. ¿Para qué? Para provocar un gran desastre y que puede dañar e inflamar, o sea, consumir el curso de nuestra vida. Lo que decimos, ¿sí? Cuando estamos airados, lo que decimos cuando estamos llenos de dudas y renegamos en contra de Dios. O sea, la lengua dice que en la Biblia en un pasaje dice que es como un pequeño timón, pero que dirige un gran barco, o sea, que es nuestra vida. Entonces, ¿cuánto cuidado tenemos que tener con nuestra lengua? La Biblia nos lo dice, lo que decimos. Pero ¿qué es lo que sale de nuestra boca? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Que lo que hay en el corazón del hombre, ¿sí? De eso es que puede hablar nuestra boca. Entonces, como lo vimos en prédicas pasadas, somos llamados a guardar nuestro corazón, o sea, ¿de qué alimentamos nuestro corazón? ¿Qué es lo que hay en nuestros pensamientos? Pues lo que va a salir por nuestra boca. Si nosotros nos alimentamos de lo que Dios dice, que lo bueno, lo puro, en lo que debemos pensar, pues de nuestra boca va a tener que salir eso mismo. El lenguaje está siendo utilizado hoy en día como un medio de manipulación. ¿Para qué? Para traer distorsión. ¿Y qué es distorsión? Cuando usted ve una imagen distorsionada, y eso lo podemos entender muy bien, o sea, alcanza a ver algo de la imagen real, pero no es totalmente verídica. O sea, usted ve rasgos, pero no ve la totalidad de la imagen real. Y eso es lo que está haciendo el lenguaje engañoso en medio de esta batalla espiritual. Es como un medio de manipulación para distorsionar los diseños de Dios. Hablemos de uno, el diseño de familia. Entonces, ese lenguaje que distorsiona los diseños de Dios, ¿qué hace? Reforzar ideologías perversas que buscan pervertir el diseño de Dios. Entonces, ¿cómo distorsiona el diseño de familia? ¿Qué dice la palabra de Dios? Leámoslo. En Génesis, creo que es 1:27, sí. Bueno, dice, y creó Dios al hombre que creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Devolvámonos al versículo 27. Creó Dios al hombre, ¿a imagen de quién? De él mismo. ¿Y cómo los creó? Varón y hembra. Ya, punto. Sigue el 28. Varón y hembra los creó. Ahora veamos, ese es el diseño de Dios. Es lo que está en la palabra de Dios, porque su palabra es verdad y Él es verdad. Pero vamos a ver qué dicen las narrativas. Estamos hablando de las narrativas de hoy y ese lenguaje que ya vimos en la batalla cultural que está buscando crear una verdad que sea aceptada como normal por todos. Entonces, ¿qué dice la narrativa? No se nace hombre o mujer, que el género es una construcción cultural y algo que es tan difícil de entender, ¿no les parece? O sea, parece un trabalenguas cuando las verdades de Dios son sencillas. O sea, son concretas, no dan lugar a interpretación. O usted tiene algo que interpretar cuando dice varón y hembra los creó. ¿Hay algo más que interpretar ahí? ¿Hay una entrelínea? No, porque Dios no es así. O sea, Dios no deja como Satanás con que Dios os ha dicho, no. Dios, su esencia es verdad, Él es verdad. Entonces, de manera que sus verdades son puras. Y ya sabemos que la motivación de Dios para todo lo que Él dejó en su palabra es amor. No hay otra motivación que amor por nosotros. Entonces, la narrativa que viene de una manera hasta compleja, yo dije, Dios mío, ¿a quién se le ocurrió eso? O sea, es que uno lee y es un trabalengua. Yo me acuerdo en los tiempos del acuerdo de paz escuchar a una persona del gobierno en ese entonces decir una retahíla que yo decía, ¿qué está diciendo? Pero quedó incluida dentro del acuerdo y como bloque constitucional, o sea, algo impensable. ¿Qué tiene que ver eso con lo otro? O sea, con la razón de ese acuerdo. Pero fue introducido en eso y recuerdo la primera vez públicamente leer todo eso, yo decía, es algo que no se entiende, pero que, ¿cuántos años han pasado del acuerdo de paz? ¿5? ¿4? No, 5 o más, bueno, no sé. El hecho es que 2016, ¿no? ¿Sí? ¿Fue el acuerdo de paz? O sea que han pasado 10 años. ¿Y qué ha pasado? Ese día no sé para ustedes, la primera vez que yo vi eso, yo dije, eso es una retahíla, no entiendo de qué está hablando. Pero hoy, ¿cómo lo vemos? Socialmente aceptado. Socialmente aceptado. Veíamos ahí que lo que se enseña en escuelas y universidades, enseñado en escuelas y universidades, yo lo he escuchado enseñar. Yo lo he escuchado. En el 2020 escuché a una profesora que no tenía nada que ver con esa materia, meter en español este tema y enseñarlo. Sé que en los colegios, porque sabemos muy bien que han hecho un gran trabajo en esta batalla cultural que es espiritual por permear la docencia para que igualmente permear la educación para cambiar la mentalidad de nuestros niños y jóvenes. Entonces todo eso que hace 10 años apenas
Parecía algo, un trabalenguas que nadie entendía. Hoy, por muchos sectores de la sociedad es aceptado. De eso se trata la batalla cultural y espiritual, de tergiversar los diseños de Dios. Pero entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? O sea, si sabemos que el lenguaje está siendo manipulado, que se está utilizando un lenguaje manipulador, ¿cómo traemos nosotros las verdades del reino y cómo nosotros entonces somos el contrapeso del otro lado? Porque si veíamos que era una lucha para ver cuál prevalece, pero tiene que prevalecer la verdad de Dios. Y nosotros somos los llamados a hacer que esa verdad prevalezca. O sea, ese es el punto. Y así como la lengua, dice la palabra que tengamos cuidado porque es un timón que dirige un barco, pero es que nosotros, la palabra de Dios dice que Él hizo todo con el poder de su palabra, que habló y fue hecho. Y lo que tiene poder no es la palabra como sacado de contexto algunas personas lo dicen, sino es la palabra de Dios la que tiene poder. Entonces, en la boca de quien la cree y la está diciendo, es la palabra de Dios, no la palabra como en muchos contextos de nueva era dicen, no, es que la palabra tiene poder, decretemos, no, la palabra no tiene poder. Quien tiene poder es la palabra de Dios, porque el poderoso es Dios y Él tiene un poder creador en su palabra. Y si nosotros al leer la palabra la creemos y nos ponemos de acuerdo con Dios, pues hay poder, porque es el mismo poder con el que Él creó todo lo que nosotros vemos. Y estamos diciendo, yo creo, Señor, lo que tú dices ahí, y me pongo de acuerdo con esa palabra. Entonces, ¿qué es lo que se espera de nosotros? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer en medio de esa batalla cultural? En este punto específico tan importante del lenguaje. Y yo quiero llevarlos a Romanos 1, del 16 al 17. Dice la palabra, no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo. O sea, nosotros tenemos que saber que en nuestra boca, cada uno de nosotros, tiene la mejor noticia que ha podido recibir el mundo entero. Que así hoy sea menospreciada, es la mejor noticia. Son las buenas nuevas. Dice, no me avergüenzo, la estoy leyendo en la NTV, de la buena noticia acerca de Cristo. O sea, si ninguno de nosotros nos avergonzáramos de esa buena noticia, lo que nosotros estaríamos hablando y declarando al compartir al mundo entero sería la verdad de la palabra de Dios, para contrarrestar el lenguaje manipulador y manipulado con el que se está atacando hoy en día. Dice, la buena noticia acerca de Cristo. ¿Por qué? Dice este pasaje. Porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primeramente y también a los gentiles. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra de principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. O sea, si nosotros creyéramos de verdad, con todo nuestro corazón, en esta porción de la palabra, nuestro actuar impactaría una sociedad que está siendo tremendamente impactada por un lenguaje que es mentiroso, que es manipulador y manipulado, como les decía hace un momento. Pero ¿qué nos tenemos que creer nosotros? Primero, no avergonzarnos. La verdad de Cristo es poderosa, ahí dice, es poder de Dios de salvación para todo aquel que en Él cree. O sea, no nos dé temor en cualquier contexto, en cualquier escenario donde estemos, no nos dé temor porque es poder de Dios. Hoy la gente la censura y es increíble que haya libertad para decir todas estas locuras que se dicen y cosas hasta aberrantes que uno llega a oír que se expresan con tal libertad, pero haya total restricción, señalamiento y vergüenza de nuestra parte para decir la verdad. Del otro lado nos señalan y nos intimidan, pero de este lado nosotros nos avergonzamos. Yo oro y le pido al Espíritu Santo que al igual que a los apóstoles en Pentecostés, nos dé el valor para testificar. Eso es lo que necesitamos en medio de esto. Gane mañana blanco o negro, queremos, le pedimos a Dios que sea el gobierno que está alineado a su corazón, es el deseo de nuestro corazón, pero la buena nueva de salvación que nosotros creemos que es poder de Dios se tiene que predicar sí o sí. ¿O cuál era el contexto del momento en que vino el Señor Jesucristo? ¿Era lo mejor ambiente político? No, ellos estaban bajo la dominación de un imperio tremendamente pagano, cruel, que se creía superior que todos los pueblos que estaban bajo su dominio, que quería anular las leyes, la cultura, que hacía tratados simplemente porque le generaban un lucro en los impuestos. Hasta ahí permitía que todavía se creyera o se vivieran las tradiciones y la cultura del pueblo que estaba siendo invadido y dominado. Jesús no vino en un contexto favorable, pero ¿cómo empezó el Señor la predicación de su evangelio? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos
ha llegado. Él venía a traer la verdad, ese poder de Dios para salvación, y transformó una cultura. O sea, pasaron 40 años y empezamos a ver cómo la cultura del reino empezó a permear el imperio más poderoso conocido en ese entonces. Abarcaba todo lo que hoy conocemos prácticamente como Europa y Asia Oriental. O sea, era algo muy poderoso. Pero es que no hemos entendido. Si no creemos por la palabra, que es muy triste porque es lo único que tenemos que creer, volvamos a la historia y miremos qué dicen los hechos. Nosotros no necesitamos hechos para creer, pero los hechos hablan de lo que vino a ser el evangelio en medio de la cultura de hace 2000 años. Transformó un imperio completo, tanto que así no lo entendiera de la manera que era. Un emperador años después dijo que todo el imperio se convierta a Cristo. ¿Cómo puede pasar eso? Él no lo hizo de la manera correcta, porque sabemos que no nos convertimos por imposición, que es por fe que llegamos al Señor. Pero ¿cómo puede pasar que aún el emperador de ese poderoso imperio declarara que todo ese imperio, aún con todo el paganismo que había, porque eran muchos pueblos, y hizo las cosas mal? Pero ¿cómo explicamos que aún el emperador de este poderoso imperio, que años atrás había perseguido, torturado, asesinado, masacrado y querido extinguir a los cristianos, declarara que ese debía ser la religión de su imperio? O sea, no hemos entendido que la verdad, las buenas noticias que nosotros tenemos son poder de Dios para salvación, y que sí pueden cambiar una cultura, que pueden cambiar la realidad de una nación, de un continente, del mundo entero. Sí puede. Pero nosotros somos los llamados a creérnoslo para dar esa batalla espiritual. Si nosotros no creemos eso, pues difícilmente, ¿quién lo va a hacer por nosotros? ¿Quién va a dar la batalla? Somos nosotros, es la iglesia de Dios. Somos los que creemos en el Señor Jesucristo los que tenemos que dar esa batalla espiritual. Hoy estamos viendo que realmente se cumple lo que dice la palabra en Isaías 5, versículo 20. Que se está llamando a lo bueno malo y a lo bueno malo, pero es abiertamente. Y es tanto que al igual que en el Edén, llega la gente a dudar. Espere, o sea, hay algo que es socialmente aceptado, que se maneja un lenguaje llamado inclusivo. Entonces, espere, ¿será que yo soy el que estoy mal? Mire qué dice la Biblia en Isaías 5, Dios estaba reprendiendo a un pueblo que se había alejado de él. Dice, ¿qué aflicción? Para los que dicen, o sea, no crea que eso va a pasar así nada más. Dice, qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo, que la oscuridad es luz y la luz es oscuridad, que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. Qué aflicción para los que se creen sabios en su propia opinión y se consideran muy inteligentes. Qué aflicción para los que son campeones a la hora de beber vino y se jactan de la cantidad de licor que pueden tomar. Aceptan sobornos para dejar en libertad a los perversos y castigan a los inocentes. Esto fue hace 2700 años y parece que lo que leyéramos, estamos hablando de la actualidad que vivimos. ¿Por qué? Porque es una cultura permeada por esto, por llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Pero les repito, somos nosotros. Si aquí dice que a los que llaman luz oscuridad y oscuridad luz, ¿quiénes son llamados la luz del mundo? Nosotros. Cristo es la luz del mundo, pero nosotros somos llamados a llevar la luz que habita en medio de nosotros. Otro pasaje que creo que es muy importante para esto es que si el lenguaje está siendo utilizado como un punto de manipulación y de engaño, nosotros sabemos que la palabra de Dios dice en Juan 8, 31 al 32, mire lo que le dijo. Jesús se refirió a la gente que creyó en él. Ahí es muy claro a quién le está hablando, a la gente que creyó en él. Dice, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Jesús le estaba hablando a quienes, a nosotros, dice ahí, a los que creyeron en él. Nosotros conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres, pero somos llamados a llevar esa verdad a otros para que ellos también sean libres. O sea, lo que movió al Señor para predicar, sanar, liberar, ya lo hemos hablado, fue la compasión. O sea, el ponernos en el lugar del dolor del otro y querer hacer algo por solucionarlo. Eso es lo que nos debe mover. Empatía es ponernos en el lugar del otro, pero compasión va más allá. Compasión es hacer algo por solucionar ese dolor. Y qué mejor que nosotros poder darles la verdad que un día llegó a nuestras vidas y nos hizo libres. O ustedes no han sido libres a través de la verdad del evangelio, libres en montones de áreas, libres de verdad como a veces adoramos aquí, para adorarlo, libres para, Señor, darle gracias, libres para reconocer que sin Él nosotros no seríamos absolutamente nada. Esa es la libertad en esta batalla que el mundo está esperando que nosotros llevemos. Sí, el mundo lo espera. La Biblia dice que la creación entera gime. O sea, el mundo no lo sabe, pero lo espera y lo necesita. La Biblia lo dice. Dice, la creación gime a una y espera la manifestación de ¿quiénes? Ustedes lo han leído. ¿De quiénes?
espera la manifestación de los hijos de Dios. O sea, quienes espera el mundo y la creación entera, gimiendo por todo lo que ha venido sobre ella, es que la manifestación de nosotros. Mire, si las buenas nuevas de salvación hace más de 2000 años trajeron el reino de Dios a la tierra, o sea, ¿algo ha cambiado? ¿El evangelio ha dejado de ser poderoso? ¿La verdad de su palabra ha dejado de ser tan genuina, tan real? No lo ha hecho. ¿Dios ha dejado de ser poderoso? La Biblia dice, ¿acaso Él ha cortado su brazo de poder para salvarnos? No, pero quienes hemos dejado de creer en ese poder, ¿quiénes somos? Nosotros. Porque todo eso que nos ha bombardeado y nos ha permeado, nos ha hecho débiles, nos ha hecho temerosos. Y con razones justas, porque en muchos momentos intimidados, callados, aún en medio de la misma familia. Yo lo he vivido. Pero eso no nos debe hacer retroceder. ¿Por qué? Porque les mostraba cómo un imperio más poderoso cedió ante la verdad del evangelio, aunque empezaran burlándose. Usted sabe que nosotros fuimos llamados cristianos primeramente por los paganos, y vamos a ver el segundo elemento, que es el paganismo. Fuimos llamados cristianos por los paganos, y era quizás un término en un primer momento de burla, pero mire el sello de lo que había detrás. ¿Por qué empezaron a decirnos cristianos? Porque dice la palabra que cristiano significa seguidores del Cristo, y que no, en la historia leyendo dice que no pudieron ser los judíos porque para decir ellos el Cristo era el Mesías y no lo iban a reconocer, pero según se ha estudiado fueron los griegos en Antioquía que por primera vez llamaron a los seguidores de Cristo cristianos. ¿Por qué? Porque hablaban como Él, amaban como Él, perdonaban como Él, vivían como Él. ¿Y qué dijimos que son los elementos de eso? ¿De qué? De una cultura. El mundo nos empezó a llamar cristianos porque podían ver en esa comunidad a Cristo mismo. Así hubiese empezado como algo burlona, esos son los que siguen a Cristo. Después el mundo entero, conocido en ese tiempo, tuvo que reconocer que esos, a los que ellos mismos llamaron cristianos, efectivamente habían traído la cultura del reino a este mundo, porque amaban como Cristo, perdonaban como el Cristo, seguían las enseñanzas del Cristo y vivían como Cristo, vivían de esa manera. Entonces, miren que sí fuimos reconocidos por el sello de vivir a la manera del Señor, porque en nosotros estaba reconociendo no la cultura del mundo que imperaba, sino la del cielo, la del reino de Dios que había venido a la tierra a través de Jesucristo. Quiero hablarles del segundo elemento. Les dije que iba a hablar de dos elementos. Ahí hablaba que el lenguaje, pero también hablaba de las tradiciones y de los sistemas sociales, hablando de la religión. Eso es uno de los puntos muy importantes que la batalla cultural sabe que tiene que dar la pelea. Y lo estamos viendo hoy en día, y no quiero que seamos ciegos, que no tengamos discernimiento. El paganismo sigue y sigue tomando fuerza, no cerremos los ojos ante eso. Y está en este momento escondido bajo un manto, que es el manto de ahora de llamarlo cultura, de llamarlo lo ancestral, de llamarlo aquello a lo que debemos volver, a las raíces. O sea, mire cómo el lenguaje vuelve y se combina. Entonces, en el manto de lo ancestral se están metiendo todas las prácticas de brujería, hechicería, culto pagano, satanismo. En toda esa misma sombrilla está quedando debajo con el término de ancestral. Y ahora lo ancestral es reconocido como algo bueno. Ay, pero la gente sí es inculta. ¿Cómo no vuelve a lo ancestral, a los orígenes? ¿Perdón? O sea, ¿en qué momento la cultura, lo ancestral, el lenguaje está por encima del Dios que así mismo se llama el Altísimo, el que no hay nadie por encima de Él? Nosotros no podemos caer en ese engaño. No podemos caer. Mire todo lo que, y ahorita les voy a contar también qué significa lo ancestral, pero quiero que veamos acerca del paganismo desde la misma Biblia, desde la antigüedad. Entendemos entonces que el paganismo hoy se pretende normalizar bajo el manto de la cultura, ¿sí? Y legalizar el culto a los dioses paganos y las prácticas de brujería, como veíamos, como algo normal. Pues resulta que en la antigüedad, cuando el Señor llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, eso era normal. O sea que la cultura de ese entonces era la adoración a dioses falsos. ¿Qué dice la Biblia? Te saqué, ¿no?, de tierra de Ur de los Caldeos, o sea, de esa adoración falsa. Sus padres adoraban a los dioses paganos, eran politeístas, adoraban a muchos dioses paganos. Dios los saca de allá y hace una promesa con Abraham donde le dice de un Dios único, personal, el Dios verdadero,
ese sincretismo que también utiliza ahora el paganismo para meter en la misma bolsa, no es que todos creemos en un mismo Dios, no, no todos creemos en un mismo Dios, hay un solo Dios. Hay un solo Dios y hay un solo camino al Padre y es Cristo el Señor, hay uno solo. El hombre puede establecer caminos y eso significa religiones, establecen caminos que a través de Buda, de Mahoma, no, 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 no. Esos son los hombres como en la Torre de Babel tratando de querer llegar a Dios. Dios mismo, el Padre, el único Dios verdadero, estableció un solo camino, de Él hacia nosotros, y es su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Esa es la diferencia. Y en esa misma bolsa de sincretismo, entonces se mete el paganismo, se mete el islamismo, se mete el budismo, o sea, es una bolsa que dice una amiga mía como un arroz con mango, un revuelto que uno dice, ¿en qué momento? Ah, no, pero es que el punto es el lenguaje inclusivo, es que todos somos hijos del mismo Dios. No, no. No es así. Y no vamos a hablarle a estas personas con odio, pero es que la vehemencia que yo les digo hoy porque les estoy hablando a hijos de Dios, que nosotros tenemos que tenerlo claro para poder compartirlo y traer la verdad para que otros sean libres. Entonces, miren todo lo que la Biblia habla. Si hoy están trayendo el paganismo con el manto de lo ancestral, miren lo que la Biblia habla desde el mismo Éxodo. O sea, desde que el pueblo, Dios llamó a su pueblo a través de Abraham, después con Moisés, lo iba a libertar. Sabemos que Egipto era un pueblo tremendamente pagano. ¿Y qué hizo Dios con las plagas? ¿Tenemos ese entendimiento? Con cada una de las 10 plagas de Egipto que hizo Dios, derribar la adoración a uno de sus dioses. O sea, cada plaga era supuestamente un área que uno de esos dioses protegía, el de las ranas, el de las moscas. O sea, si ustedes van y miran en la Biblia y van también a la historia, se van a dar cuenta que cada plaga era derribar un dios. ¿Qué estaba haciendo Dios? Derribar el culto pagano porque su pueblo había estado metido en medio de esa cultura reinante en ese entonces que era la de Egipto. Mira lo que les dice desde Éxodo, nos dice el Señor en la palabra. En Éxodo 32 dice, pero engordó Jesurún, hablando de su pueblo, porque en ese momento se habían desviado. Dice, abandonó al Dios que lo hizo. O sea, es absurdo, pero eso es. O sea, nosotros cuando uno va hacia el paganismo está abandonando al mismo Dios que nos creó. Entonces dice, entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celos, o sea, a Dios, con los dioses ajenos. Le provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a Dios. A dioses que no habían conocido. A nuevos dioses venidos de cerca, dioses con D pequeña. Que no habían temido vuestros padres, de la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de tu Dios creador. Ahí Dios está reprendiendo al pueblo y mire lo que dice, sacrificaron a los demonios, o sea, es a los demonios. La adoración a falsos dioses es adoración a Satanás y sus demonios. O sea, lo que pasa es que hoy lo que le digo, se cubre bajo un velo de que no, la inclusión, el respeto, la tolerancia. No, es adoración a demonios, es la adoración a los falsos dioses. Después que les dice en Éxodo 20, del 3 al 4, dice, no adores a otros dioses además de mí, no hagas para ti ningún ídolo ni nada parecido de lo que hay en el cielo, de lo que hay abajo de la tierra, ni lo que hay en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclines ante ellos ni los adores, dice, porque yo el Señor tu Dios soy Dios celoso, o sea, él no comparte la adoración, la gloria con nadie. Dice, lo que sigue aquí, después de ese Éxodo 20 del 3 al 4, mire lo que sigue. Aquí es en la NTV, dice, soy Dios celoso. Entonces, ¿qué sigue? Dice, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Dice, extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Ahí es, mire que yo no me había fijado que el contexto en el que Dios dice esto está en esa idolatría y la adoración a los falsos dioses. Mire lo que dice en esta versión, dice, toda la familia de los que me rechazan queda afectada. ¿Y no lo vemos? Toda la familia del que me rechaza queda afectada, hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Pero derramo, porque así es el Señor, amor inagotable por 1000 generaciones a los que me aman y obedecen mis mandamientos. O sea, así es el amor y la misericordia del Señor. Ahí está diciendo, no hagan ídolos, no adoren a los falsos dioses. Y este es Salmo 106, que uno dice, o sea, el Señor no pudo haber sido más claro en su palabra, y hay muchas más citas. Dice, Israel no destruyó, 106 desde el versículo 34. Mire lo que dice, Israel no destruyó las naciones que había en la tierra como el Señor le había ordenado. Recordemos que había una orden de destruir a las naciones.
No, en ese momento eran enemigos naturales, pero recuerden que todo esto Dios nos está hablando de nuestros enemigos espirituales, o sea, de no hacer alianzas, de no permitir, ay, esto sí que permee mi vida, eso no importa. Dice, Israel no destruyó a las naciones que había en la tierra como el Señor le había ordenado. Versículo 35 dice, en cambio los israelitas se mezclaron con los paganos y adoptaron sus malas costumbres, rindieron culto a sus ídolos y esto resultó en su ruina. Salmo 106. Hasta sacrificaran a sus propios hijos e hijas a los demonios. Claro, había el culto a Moloch. ¿Y ha cambiado? ¿Qué es el aborto? Es el sacrificio de nuestros hijos y nuestras hijas no nacidos al demonio. Dice, derramaron sangre inocente, sangre de sus hijos e hijas, al sacrificarla a los ídolos de Canaán. Contaminaron la tierra con asesinatos, se contaminaron a sí mismos con sus malas acciones y su amor a los ídolos fue adulterio a los ojos del Señor. O sea, es clarísimo cómo ve el Señor la adoración, al paganismo, a los falsos dioses y cuáles eran sus instrucciones desde el principio. Entonces, les decía que hoy, en esta batalla cultural, espiritual, está siendo todo esto cobijado bajo el manto de lo ancestral. ¿Qué es lo ancestral? En un diccionario dice, tradiciones, conocimientos, costumbres de origen muy remoto, que se refieren a los antepasados y que se heredan de ellos. Dice, denota una conexión con las raíces, la identidad cultural y las sabidurías transmitidas de generación en generación. ¿Qué tiene que ver lo ancestral? Dice, evoca conexión con el pasado, con las raíces, con el legado, con las generaciones anteriores. El término ancestral proviene del latín ancestralis, que significa antepasado o predecesor. Esto indica la importancia del linaje, la herencia, y significa tradiciones y costumbres. Si uno ve, como les digo, o sea, no significa que todo lo ancestral es malo, no, es el uso del lenguaje para traer que bajo ese manto de lo ancestral caben todas las prácticas de brujería y de hechicería, y que es bueno porque es ancestral, no. Claro, la sabiduría, Dios nos habla de legado, sí, Dios nos habla de generación en generación, sí, pero mire cómo todo esto se desvirtúa y se pone en un contexto de engaño para decir entonces que todo lo ancestral es bueno. No, no todo es bueno. Hay prácticas del pasado que fueron tremendamente perversas. O es bueno que los aztecas le sacaran el corazón a sus adversarios vivos. O sea, eso es ancestral. ¿Qué vimos en el mundial? ¿Ustedes saben cuál era la danza? Eso no es cultural, iglesia. Eso no es inofensivo. ¿Saben cuál era esa danza? Era la danza que los aztecas practicaban para rendir culto a su dios de la muerte. O sea, nada de eso es inofensivo. Y nosotros no podemos como iglesia verlo y decir, ay, sí, tan bonito que vuelva en la cultura. No, de seguro que tenían muchas cosas de su cultura hermosas que resaltar, su gastronomía, no sé, tantas cosas que resaltar de su cultura, eso está bien, eso no está mal. Pero ¿por qué escogen precisamente aquello que es abiertamente la adoración a dioses paganos, o sea, demonios? Y si ustedes lo ven, búsquenlo. Se llaman los danzores aztecas, busquen. Y ahí aparece qué significaba esa danza, cuál es el significado espiritual, a qué dioses le estaban ellos rindiendo tributo. O sea, nada de eso es inofensivo. Pero en los eventos más masivos, Mundial 2026, Olímpicos 2024, o sea, toda la expresión del paganismo, de la homosexualidad, la burla a la última cena con actores o intérpretes transgénero, transexuales, bueno, todos estos apelativos que en este momento no recuerdo, niños en escena, niños supuestamente de la comunidad LGBTI, niños, creo que de 10, 12 años máximo. O sea, todo eso fue 2024 y la aparición del dios, entre comillas con minúscula, de la mitología Baco, del falso dios Baco, de la falsa diosa Ecuana, que fue la que pasó el caballo que venía corriendo sobre el Sena, y la gente dice, ah, qué puesta en escena. ¿Ustedes leyeron? Pues digo, no podemos ser desapercibidos, necesitamos discernimiento. Necesitamos discernimiento. Cuando uno va y lee, resulta que el productor de esto es una persona que se declara queer, respetable, es su decisión de vida, pero no tiene por qué querer imponer como verdad lo que él cree. Y eso es lo que hace la batalla cultural, imponer como verdad lo que él cree a costa de lo que sea, de tergiversar e insultar, en este caso a nosotros como creyentes en Jesucristo, de pervertir a los niños en esas puestas en escena y de traer el paganismo como manera de expresión de la fe de ellos. O sea, algo que está siendo visto masivamente por millones de personas a lo largo del mundo. ¡Ay, qué expresión cultural tan linda! Tengamos entendimiento. Esa era la diosa secuana, se llamaba la diosa resistencia, o sea, es rebelión, es trayendo más anarquía en medio de los pueblos. Era la diosa que supuestamente gobernaba el río Sena y que era el símbolo de la resistencia. O
sea, de la rebeldía, de la anarquía. O sea, nada de eso es inofensivo, iglesia. Y ante eso, ¿qué debemos hacer? Orar, interceder, compartir la verdad en amor, y la palabra nos lo dice, sigamos la verdad en amor, hablemos la verdad en amor a los que nos rodean. Y no hay que hablar de lo ancestral en nuestros días, en nuestra nación. Aquí les estaba hablando del mundo, ahora en nuestra nación. Nunca se había visto esto hasta los últimos 10 años, posesiones de los presidentes de la República. Entonces no la posesión protocolaria, sino la posesión ancestral, la posesión espiritual. ¿Es eso inofensivo? No lo es. Que porque es ancestral, entonces vamos a ir a consagrarla a los dioses y a hacer pagamentos, que son los términos que utilizan ahora. No lo es. Eso trae maldición sobre una nación. Eso trae violencia, muerte. Lo vimos ahí. Fue su ruina, dice la Biblia, porque adoraron a esos falsos dioses y fue su ruina. La sangre se derramó y vino la ruina y todos fueron afectados, incluyendo sus familias. O sea, ¿eso se había visto? No. Pero entonces cada vez más culturalmente tiene que ser aparentemente aceptado como normal. No lo es, iglesia, no lo es. Posesiones ancestrales, posesiones espirituales, porque hubo las dos. Es más, en la reforma de la salud se quería meter algo que se llama la medicina ancestral. O sea, donde nosotros tuviéramos que tener en el directorio médico el pediatra, el neurólogo, el brujo, el hechicero, el mamo, el chamán. Mírenlo, yo hoy volví a revisar lo que proponía esa reforma. No estoy diciendo ninguna mentira. O sea, es lo que se quiere imponer en la salud. O sea, que sea como visto lo que veíamos. Recuerden, la batalla es aquello que finalmente va a ser visto. ¿Quién gana? Como algo normal, lo que se aceptó. Entonces no podemos estar nosotros simplemente como espectadores. De nosotros se demanda que demos esa batalla cultural. Mire, quiero citar algo, hay muchas personas que hablan de la batalla cultural, algunos de ellos son católicos y están siendo influencers y están peleando por los valores bíblicos, digamos así. Otros cristianos y están peleando por los valores bíblicos. A mí me gusta muchísimo ver personas como Marcos Brunet. ¿Qué está haciendo? Está dando una batalla cultural, sabiendo que es espiritual, luchando ¿por qué? Por el diseño más importante de Dios, las familias. Tenemos que orar por todas estas personas que están dando esa batalla espiritual públicamente, porque ellos están exponiendo sus vidas, sus familias, su integridad, su buen nombre. O sea, son blancos del enemigo y lo sabemos, del odio. Entonces, hay muchas personas que están en este momento públicamente dando esa batalla y exponiéndose, diciendo cuál es la verdad de Dios en amor. No, el diseño de Dios es este. Algunas de estas personas citó esto que les quiero leer porque es muy importante y nos lleva a una reflexión profunda con lo que hemos visto. Dice, cuando los cristianos realizaron la batalla cultural en los primeros siglos, no veían a los paganos como sus enemigos. Y es verdad. Los veían como personas que habían sido también salvadas por Cristo, personas por las cuales Cristo había sufrido, había muerto por ellos también. Entonces, ¿qué tenían que hacer los cristianos del primer siglo? Tenían que evangelizarlos para poderlos convertir al Dios, al Señor, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué había que hacer? Predicarles la palabra. Pero miren esto tan contundente, pero por sobre todo había que darles testimonio de vida. Y eso fue lo que les cité ahora cuando fuimos llamados por primera vez en Antioquía cristianos, porque ellos dieron testimonio de vida, su vida reflejaba que ellos seguían al Cristo. Y esa era la manera en la que ellos podían acercarse, estaban dando un testimonio de vida y predicar la palabra de Dios a esos que el mundo llamaba paganos, ¿no? O que practicaban el paganismo. Mire, esto me pareció muy impresionante. En los escritos de los primeros cristianos aprendemos que los paganos, y ya lo vemos por la Biblia, que efectivamente en Hechos, ya les leo, creo que es Hechos 13, ya les digo dónde es que nos llaman cristianos por primera vez. Dice, los primeros que nos empezaron a decir cristianos fueron los paganos, efectivamente. ¿Por qué? Porque para los romanos, los cristianos eran aquellos que se amaban los unos a los otros, y están los registros de historia. O sea, ¿no les parece eso impactante? Que para los romanos los cristianos eran aquellos que se amaban unos a otros, y era para ellos ese amor entre las personas, era algo novedoso, era algo que no tenía explicación, porque amaban aún a pesar de su propia vida.
aún a pesar de ser rechazados. Perdonaban 70 veces 7, ponían la otra mejilla, si les pedía la túnica daban la capa, o sea, ellos estaban viviendo las enseñanzas de aquel que vino a traer la cultura del reino a esta tierra. Y dice que entonces ellos entendieron que eso novedoso era que el cristiano era aquel que amaba. Por eso empezaron a llamarlo, y eso fue lo que poco a poco fue produciendo después de la persecución, que un imperio se rindiera ante el Señor. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Juan 13:35, el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. ¿Qué fue lo que vieron ellos? Que terminaron creyendo en el Dios de esos cristianos. Que el amor, como el Señor, eso lo dijo el Señor, Juan 13:35, el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Un amor que perdona, un amor que tolera, un amor que dice la palabra que no es egoísta, un amor que no se jacta, un amor que tolera, que comprende, un amor que es capaz de dar la vida por el otro. ¿No les parece impactante que lo que hizo que una cultura entera se rindiera a la cultura que Dios había venido a traer a través de su Hijo Jesucristo fuera el sello con el que el Señor dijo que nos iban a distinguir como seguidores suyos? El amor, Él lo dijo. Y 4 décadas después empezó a verse el fruto. Él lo dijo, eso lo dijo el Señor, estando aquí caminando sobre la tierra. Eso será lo que los va a distinguir a ustedes. Ese será el sello con el cual todo el mundo, dice una versión, va a saber que ustedes son mis discípulos. Y eso fue lo que pasó. Les repito, ¿algo ha cambiado? La fórmula de Dios para hacer que ellos, los que no creen en Él, los que aún están practicando el paganismo, los que quieren volver a la adoración a los cultos paganos, busquen en internet el neopaganismo y vean cómo ya hay iglesias para volver a adorar a Odín, a todos los falsos dioses que se imaginen, de la mitología nórdica, de la mitología romana. Busquen y ya hay iglesias abiertas hoy, siglo XXI, 2026, ya practicando abiertamente el paganismo, con todo lo que eso implica, con sus prácticas inmorales, con todo lo que, igual que en la antigüedad. ¿Pero por qué? Si es que el Evangelio no ha perdido el mismo poder, y el sello que el Señor dijo que iba a estar en nosotros, que iba a atraer a aquellos que no creían en Él, que era el amor, sigue vigente. Y lo hizo hace 2000 años. Yo creo en el Señor que puede hacerlo de nuevo. Estoy completamente convencida. Si ustedes vieron esta semana publiqué, lo hiciste de nuevo, Señor. Me refería a haber sacado a Alejandro, que se graduó antes de ayer como médico. Yo decía, lo hiciste de nuevo, ¿por qué? Porque una y otra vez he visto su fidelidad en nuestras vidas, he visto sus promesas cumplidas, he visto el poder de Dios en acción, lo he visto en mi vida, lo he visto en la vida de muchos de ustedes. Entonces cada vez que veo eso, solo puedo, como dice el apóstol Pablo, ante esa grandeza en Efesios 3 dice, caigo de rodillas. O sea, si uno tiene la revelación de la grandeza del amor de Dios, ¿qué puede hacer, hermanos? Solo caer de rodillas dando gracias a Dios. Gracias, Dios, por todo tu amor, porque muchos de los que estamos aquí podemos decir una y otra vez, Señor, lo hiciste de nuevo. Señor, me guardaste. Señor, guardaste mi matrimonio. Señor, guardaste a mis hijos. Señor, me diste la fe necesaria para creer en un momento de duda. Señor, has traído provisión aún en medio del desierto. Señor, veo tu amor en mi familia y yo miro alrededor y digo, gracias. Gracias porque aún en las dificultades y en los procesos, mira, Señor, con cuánto me bendices. Entonces, ¿qué se está esperando de nosotros, iglesia? Se espera de nosotros que tengamos primero el entendimiento de que estamos en una batalla espiritual, pero que nosotros tenemos el arma más poderosa en nuestras manos, las buenas nuevas de salvación que son poder de Dios, y que el sello del amor en nosotros va a traer a muchos, porque el amor de Cristo sigue siendo algo novedoso. Fue algo novedoso hace 2000 años y hoy más que nunca, con tanto odio, con tanto sectarismo, con tanta violencia, con tantos deseos de venganza, de muerte, de destrucción, hoy más que nunca el sello del amor del Señor sigue siendo algo novedoso. Y todos los que estamos aquí lo hemos podido experimentar en nuestras vidas. Entonces, ¿qué excusa tendríamos para poder compartirlo a otros si la Biblia dice que a quien más ama, más se le perdona? O a quien más se le perdona, más ama. Yo he sido tremendamente perdonada, a quien más se le perdona, más ama. Tengo el deber de amar a Dios, pero además tengo el deseo de amarlo. Y el Señor dice que el que no ama no ha conocido a Dios, dice en 1 de Juan 4.
Y dice que la expresión del amor a Dios es el amor entre nosotros. De manera que somos llamados a dar esa batalla, proclamando la verdad en amor, hablando las buenas nuevas, sabiendo que es poderoso y que hoy sigue transformando naciones e imperios. Dios lo hizo una vez, lo puede hacer de nuevo. Lo hizo con 12, lo puede hacer con este puñado. ¿Qué necesitamos? Ser llenos de su Santo Espíritu. ¿Qué necesitamos? Creerlo, creer y no avergonzarnos del poder del Evangelio, del poder de salvación. Señor, yo te doy gracias en esta tarde, Padre, porque, Señor, tu palabra no deja por fuera ningún área de nuestra vida, porque nos enseña, Señor, que tú viniste, Señor, a traer la cultura del reino a este mundo. Y nosotros queremos, Señor, vivir bajo esa cultura, Señor, amando, perdonando, obedeciéndote, expresando nuestro amor a ti en la obediencia y el amor a ti en el amor a nuestros hermanos. Señor, yo oro porque el sello, Señor, que nos distingue y que nos debe distinguir a todos los que estamos aquí, ayúdanos, Señor, es el amor, Señor. El amor los unos por los otros, Señor. Ese amor que como el tuyo fue capaz de dar la vida. Dice tu palabra que no hay amor más grande que aquel que da la vida por su hermano. Señor, y podemos darla en oración, al doblar rodillas los unos por los otros, al clamar, al Señor, al calmar, al responder a la necesidad que vemos al lado, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir ese tipo de amor. Ayúdanos a hacer evidencia viva, Señor, de eso novedoso que fue hace 2000 años, que los cristianos se amaran los unos a los otros como tú los habías amado. Hoy sigue siendo novedoso, Señor, en medio de un mundo donde exige la venganza, la muerte, Señor, declara el odio, la violencia, las guerras. Señor, hoy somos llamados a hacer luz en medio de tanta oscuridad, Señor. Que hablemos la verdad en amor, Señor, que nuestro lenguaje sea la verdad de tu palabra, Señor, y que nuestra fe esté puesta en el único Dios verdadero, Señor. Aquel que dio a su único Hijo por nosotros para que, Señor, tuviéramos salvación y vida eterna. Yo te doy gracias, Señor, gracias porque, Señor, tu palabra nos enseña, nos reconforta, nos dirige y es lámpara a nuestro caminar. Yo te pido, Señor, que en este tiempo, Señor, podamos encontrar en ella todos nosotros, Señor, la luz y la verdad que nos lleve a caminar, Señor, siguiendo tus pasos. Te alabo, Señor, y te bendigo en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, iglesia.